Emily, soy de la carrera licenciatura en lenguas extranjeras con especialización en inglés. Bye. Mi nombre es Santiago Cáceres y soy de la carrera de diseño gráfico. Mi nombre es Sara Valentina Ceros y soy de la carrera de diseño gráfico. Listo, nosotros somos el grupo 4. Nuestros tres integrantes, o bueno, nosotros tres, asistimos a la misma clase, la clase espejo del profesor y filósofo que nos habló del sentido de la vida. ¿Tú qué opinas o qué sentiste de la clase espejo, Erika? Eh, pues nada, tengo un montón de cosas interesantes que comentar a partir pues de la charla que nos dio este maravilloso hombre. Siento que más que iluminarme por un montón de temas que ya conocía previamente, siento que incluye otro tipo de aspectos que son importantes a tomar en cuenta, ¿no? El primero es el concepto de la logoterapia. Me pareció completamente interesante cómo lo toma a partir de Víctor Franklin, que pues en este caso fue un judío que fue sobreviviente de Auschwitz, si no estoy mal, y pues claro, nosotros sabemos que fue la historia de la Segunda Guerra Mundial, que sucedió con los judíos y cómo los nazis y esta gente proveniente de Alemania consideraba que había como una jerarquía entre razas, quién es superior a otro. Siento que eso es importante tomarlo en cuenta porque es que a partir de este tipo de acontecimientos es que se crea un arquetipo del filósofo, del escritor y justamente este tipo de personas que dan comentarios, que a partir de este tipo de experiencias comienzan a hablar de un montón de cosas. Y en este caso, como lo principal, lo esencial, diría yo, es el sentido de la vida. Creo que preguntarnos cuál es el sentido de la vida en general, cuál es el sentido de mi vida, es una cuestión muy humana. Yo lo considero muy humano porque, por ejemplo, el sentido de la vida no es algo que tú defines en el mismo día que tú naces. De hecho, muchos bebés vienen al mundo llorando. La primera emoción de un bebé es llorar. Y quizás llora porque se aleja del vientre de su madre, pero también porque está dispuesto a vivir una vida que no eligió vivir. ¿Sí me hago entender? Siento que un bebé cuando sale como de ese refugio se tiene que afrontar a lo que es la vida. Y a partir de ese momento él no define cuál es el sentido de la vida, sino que lo va desarrollando a partir de un montón de procesos. Algo muy interesante que plantea este señor es lo que implica vivir. Y a partir de la charla, más que comentar un poco todo lo que dijo, quisiera hablar desde mi punto de vista y porque el sentido de la vida yo lo reflejo mucho en un libro. El libro se llama El mito de Sísifo y pues es del autor Albert Camus. Albert Camus es un filósofo de la corriente del absurdismo. El absurdismo dice que el absurdo nace entre todo el tipo de cuestiones, las preguntas que tiene el hombre acerca del universo, acerca del mundo, acerca de su vida, de su sentido, y la otra parte de la brecha que vendría siendo las pocas y nulas respuestas del mundo ante las cuestiones del hombre. A eso se le llama el absurdo. Y el mito de Sísifo no es nada más ni nada menos que un libro que habla sobre la cuestión más importante de la filosofía, ¿no? Porque desde el principio de la humanidad siempre se ha tenido en cuenta cuál es el origen del universo, qué significa ser una buena persona, qué significa ser una persona, qué significa ser qué. Ahora bien, Albert Camus plantea la verdadera incógnita de la filosofía. Si la vida es lo suficientemente buena para que uno esté dispuesto a vivirla. O sea, qué tan dispuesto estamos para darle sentido a nuestra vida. Es que el libro del mito de Sísifo no es nada más ni nada menos que para los suicidas. Es que la figura del suicida es completamente interesante a partir de ese momento, porque resulta que Albert Camus empieza a desenvolver un montón de cosas y entre ellas pone el papel del suicida. O sea, desnuda al suicida y lo deja al descubierto. Eso es algo muy interesante porque es que él plantea que el suicida es valiente y claro que es valiente. O sea, para mí el suicida es valiente, es muy valiente. El suicida es valiente porque el suicida está dispuesto a quitarse la vida, la única oportunidad que tiene de experimentar todo esto que llamamos mundo, todo esto que llamamos vida. El suicida es valiente porque decide quitársela. El suicida es muy valiente. El suicida es valiente el día que decide quitarse la vida.
Pero ¿saben quién es más valiente? Es más valiente la persona que decide vivir cada uno de sus días. ¿Saben por qué? Porque es que el suicida, claro, el suicida es valiente. El suicida tiene el arma para, no sé, quizás tomar una navaja y pasársela entre las muñecas, tomar una soga y enredársela entre el cuello y quitarse la vida. Porque eso es muy valiente. No todas las personas están dispuestas a quitarse la vida. Pero es más valiente la persona que decide vivir cada uno de sus días. ¿Y por qué? Porque es que a partir de acá nace un concepto muy interesante que a mí me fascina y es el hombre absurdo. Y es que el hombre absurdo no es nada más y nada menos que el resultado de sus contradicciones. El hombre absurdo decide amar a pesar de que habrá dolor. El hombre absurdo decide arder a pesar de que algún día se va a desvanecer. El hombre absurdo prefiere vivir, elige vivir a pesar de que algún día va a morir, a pesar de que cada uno de esos días está condenado a sufrir, a tener decepciones, pero él decide vivir. Es algo muy interesante porque es que Albert Camus plantea la otra parte del libro, ¿no? Que en este caso es la figura de Sísifo. Les voy a dar un poco de contexto y es que Sísifo en la mitología griega fue un personaje que prácticamente era muy inteligente, él era muy fuerte, él era muy valiente, pero a la vez era muy estúpido, porque es que él desafiaba a los dioses y los desafiaba constantemente. Se metía con la mujer de varios dioses, encadenó a la muerte, de hecho. Era un problema para aquellas personas que habitan el cielo, ¿sí? Entonces le prepararon el peor castigo del mundo, o sea, literalmente el peor. Y se preguntarán cuál es el peor castigo del mundo, porque es que hay muchas incógnitas bajo ello, que si, no sé, lo azotaban con látigos o mataron a toda su familia enfrente de él, pero no, o sea, suena muy cruel, claro, pero ese no es el peor castigo. Le prepararon una colina gigante junto con una piedra muy, muy pesada. El trabajo de Sísifo era cargar esa piedra hasta la cima de la colina. Sísifo lo cumplió. En primera instancia, Sísifo lo hizo. Sísifo tomó toda la fuerza de sus pies, de sus pantorrillas, de sus músculos, de sus muñecas, para empujar la piedra hasta la cima de la colina. Pero por alguna obra del Espíritu Santo, de una fuerza sobrenatural, algo externo a las manos de Sísifo, la piedra rodaba simplemente a la cima, no, a la cima no, a la base de la colina. Volvía a caer. Y Sísifo se preguntó, bueno, ¿por qué caía? Entonces lo volvió a hacer una y otra vez. Esta es la perfecta metáfora de la rutina y a partir de aquí es donde Albert Camus empieza a desglosar por qué el suicida decide ser suicida. Suicida no, desde la cuestión de la palabra, no significa que tú intentes quitarte la vida y realmente te quites la vida, sino que suicida y suicidarse ya es simplemente el hecho de que tú pienses quitarte la vida. Por ejemplo, una persona que decide hacerlo, pero desafortunada o afortunadamente no sucede, sigue vivo. A pesar de que siga vivo, eso ya es suicidarse, porque ya tuvo un planteamiento de haberse quitado la vida. Y es que la cuestión de la rutina es algo muy interesante, porque es que Sísifo tenía que cargar la piedra desde la base de la colina hasta la cima una y otra vez. Eso no le hallaba sentido. Y claro, y tú lo piensas y tú dices, pues es que suena completamente lógico. ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? Y es que en eso consiste el castigo de Sísifo. Él por cada paso que da para empujar la piedra desde la base hasta la cima de la colina no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. Y por más que lo empuje, trate de sostener la piedra, esa va a volver a rodar abajo, va a volver a caer. Y ahora les planteo lo siguiente, después de muchos intentos de Sísifo por mantener la piedra hasta la cima de la colina, vuelve a caer, pero Sísifo se queda en la cima y se queda mirando cómo baja la roca. En ese momento, Sísifo es interesante. En ese momento, Sísifo es interesante en esa pausa, porque un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya él mismo la piedra. Ese momento es interesante porque Sísifo se da de cuenta lo inútil de su trabajo. Él es el proletario inútil de los infiernos, el trabajador de los dioses.
solo sirve de entretenimiento y la rutina es desastrosa por eso, porque es que no te hace vivir una vida, simplemente ya estás acostumbrado a un trabajo que no es tuyo, que tú no eliges. Sísifo es interesante porque Sísifo decide ver cómo la piedra rueda hacia abajo y se da cuenta de lo inútil de su trabajo, pero al mismo tiempo Sísifo elige. Y a pesar de que Sísifo tenga que volver a rodar la roca desde la base hasta la colina, cuando Sísifo hace el acto elegir, de elegir cargar la piedra, es cuando es libre, porque la piedra le pertenece. Sísifo es libre y Sísifo goza de su libertad cuando elige, porque es que anteriormente él simplemente hacía su trabajo porque los dioses se lo solicitaron, porque ese era su castigo. Pero cuando Sísifo elige, es cuando Sísifo es libre. Esa es la libertad de Sísifo, saber qué le pertenece. Y mientras Sísifo va de la cima y va descendiendo poco a poco, por cada morona que constituye la colina, por la textura de la roca e incluso la temperatura del infierno, hacen un universo en sí mismo. Ese universo a Sísifo le pertenece. La roca es su cosa, la roca es su propósito. Y esto es importantísimo, claro, porque es que Sísifo venía de una rutina de arrastrar una piedra de la base hasta la colina, pero cuando Sísifo elige, cuando Sísifo verdaderamente elige, es cuando Sísifo es libre. Y eso es muy importante, porque es que Sísifo en sí mismo se da cuenta de que ese es su sentido de vida. La roca es su cosa. Y hay una frase muy poderosa al final del libro que a mí me fascina, me parece una de las cosas más bellas que yo jamás pude haber leído, y es que Sísifo se da cuenta de que va a ser su castigo el resto de la vida, ¿sí? Él jamás va a escapar de eso, pero él decide hacerlo porque ese es su sentido, porque ese es su sentido de vida. Su sentido de vida es cargar una roca, y si tiene que cargar la roca el resto de su vida, va a ser el mejor empujador de rocas de colinas de la historia, porque ese es el propósito y el destino de Sísifo. El esfuerzo mismo para llegar a la cima basta para llenar un corazón, basta para colmar el corazón de un hombre. Incluso conseguir lo que tanto se anhela basta para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. ¿Y saben por qué es tan duro imaginarse a Sísifo feliz? Porque es que la idea que nosotros tenemos de felicidad es completamente diferente a la que él tiene. Sísifo es feliz con lo poco que tiene. Empujando una piedra es feliz, pero nosotros gozamos de muchísimas cosas. Y si Sísifo puede ser feliz con dicho castigo, ¿por qué nosotros no? Esa es la cuestión del libro. Imaginarse a Sísifo feliz es duro porque es que nosotros experimentamos la felicidad de otras maneras, compartiendo con nuestros seres queridos, compartiendo con nuestras mascotas, haciendo los que nos gusta, ¿sí? Esa es nuestra idea de felicidad, pero la de Sísifo es cargar una piedra. Y eso está completamente bien. Él juzga que todo está bien. Y ese es el sentido de vida de Sísifo. El libro nos habla, y creo que el mensaje más grande del libro, ya como para ir culminando un poco con lo que venía hablando, el mensaje más grande del libro es la importancia de tener un sentido de vida y no dejarse abrazar, abrumar por la rutina. Y hay que ser rebeldes, no una rebeldía de ir a deshacer las calles y ir a deshacer el mundo, porque eso no tiene absolutamente nada de sentido. Siento que la rebeldía es rebelarse ante un sistema, ante una rutina que te ha venido oprimiendo. Hay que ser rebelde en el momento en el que nosotros elegimos qué nos pertenece y qué decidimos hacer con eso poco que nos pertenece para construir un sentido de vida, porque es que el sentido de vida no se encuentra, se construye, y Sísifo lo hace. Al igual que Sísifo, también tenemos que imaginarnos felices, tenemos que imaginarnos un sentido de vida feliz, porque uno vive para sentirse cómodo, ¿sí? De hecho, la portada del libro, creo que no la tengo acá, pero pues la dibujé. Son como unos triangulitos, ¿no? Se hagan de cuenta que este es un triángulo más grande y se va desglosando a unos más pequeñitos, a unos más pequeñitos, a unos más pequeñitos. Esa es la portada original del libro y para mí tiene un simbolismo muy grande porque nos hace saber que nosotros solo somos una parte de un problema mucho más grande. Nosotros somos parte de, no sé, problemas pequeños, como por ejemplo la irresponsabilidad, la muerte de un familiar, no sé, la enemistad con alguien, pero nosotros hacemos parte de problemas mucho más grandes, la guerra, el cambio climático, la pobreza, otro tipo de cuestiones, ¿sí?
Para mí la portada del libro tiene un simbolismo muy grande porque es que esos problemas tan grandes no nos pertenecen, no nos incumben, pero sí nos incumben los pequeñitos, los que hacen parte de nosotros y a partir de ahí es construir un sentido que nos haga felices, porque después de todo se trata de eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y una parte que me encantó que mencionaste es que él se centra en un lugar, o sea, está en la cima y él mira, o sea, como que él toma una pausa. Entonces yo siento que no sé, o sea, nosotros normalmente como jóvenes no tenemos esa pausa, estamos totalmente corriendo, qué haciendo aquí, qué haciendo allá, corriendo aquí, corriendo allá. Y muchas veces no tomamos como esa pausa para analizar qué es lo que estamos construyendo y qué es lo que estamos haciendo en este momento y hacia qué estamos construyendo. Entonces me encantó esa parte, o sea, esa parte que mencionaste porque siento que es algo que todos debemos hacer, o sea, de vez en cuando. Me encantó también que dijiste que el sentido se construye. Es cierto, todas las personas que estamos en este mundo, pues obviamente tenemos como un propósito y yo soy de las que creen que un propósito no es como una meta al final del túnel, sino es algo que tú vas construyendo con tus dones, que tú vas construyendo con tus talentos y que siempre va a llegar hacia un fin. Pero ese propósito nunca, o sea, nunca va a ser el mismo, siempre va a estar constantemente evolucionando según lo que esté pasando. Entonces, yo creo que también me encantó que en la clase hablaran sobre que tu biología tampoco tiene que ver, sino más que todo tus experiencias. O sea, normalmente las personas creen que, ah, bueno, mi papá es así, mi mamá es así, entonces yo voy a ser así. Y pues me encantó que en la clase dijeran como, no, tú, listo, tú puedes ser de diferentes maneras por tus vivencias, por lo que tú has construido. Entonces yo creo que ese punto fue el que más me encantó de la clase, de que dijeran como tú puedes ser, o sea, lo que tú quieras, quien tú quieras, tú puedes expresarte de la manera en que tú desees porque es lo que tú construyes, es lo que tú vives, es como tú piensas. Entonces me encantó ese hecho de que tú puedes mirar un futuro, un propósito, un sentido según lo que tú eres, lo que tú estás construyendo y lo que tú planeas hacer en el futuro. Bueno, para concluir, pues los dos, como los he escuchado, sí es muy importante. También como ese punto clave que mi compañero decía sobre el suicida, pues no sé si puedo meterlo acá. Un compañero que pues yo no tuve contacto con él se suicidó apenas ayer y él como decía eso, que es muy valiente, o sea, digamos como tener esa como esas agallas de decir, no, ya va termino con mi vida sin importar lo que pase, sin importar lo que piense mi mamá, mi papá, porque en esos momentos hasta los amigos, yo lo puedo decir que no llegué a tener contacto con él, no, ni siquiera socialicé con él, por ahí fue como un hola y adiós, pero ese sentido como que por qué lo hizo o qué lo llevó a hacer, entonces como que yo le da yo como ese punto de mi compañero, de esa como de esa valentía de hacerlo, sin importar lo que pase en su mente, sin importar si lo que pase en realidad ya, ya terminó con eso, ¿sí? Y lo que decía mi compañera también de que uno mismo hace sus propias cosas, sí es cierto. Digamos, esto, como decía, el proyecto de vida, em, eso para mí es como un guía, como también cómo encontrarse uno mismo, qué es lo que quiere, qué es lo que uno anhela, qué es lo que uno como experimenta, porque uno puede meterse a cualquier cosa y dice, ay, sí, pero si uno se pone a pensar, como decía el muchacho, que digamos, que eso que, no me acuerdo el nombre del filósofo, pero sí que colocaba la cima en la roca y ella después como que caí en cuenta y decía, no, espera, estoy como que perdiendo mi tiempo haciendo eso. Entonces es como eso, como nosotros los jóvenes, que nosotros como que nos guían y nos dicen, no, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, porque mira, eso te ayuda a tal, tal, tal cosa. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿esto de verdad para mí me sirve para mi propia felicidad o para mi propósito? O, o esto me puede ayudar, sí, la plata puede hacer miles de cosas, hasta uno puede tener plata y ya, pero el tiempo es que se pierde, uno dice, mi felicidad, que no disfruté tal cosa, no disfruté, digamos, estar con mi familia por hacer tareas, un ejemplo. Por mi parte lo digo, y como que es ese pensar de que
muchos de nosotros los jóvenes tenemos eso, de que sí, nos dicen que hay muchas oportunidades, pero hay muchachos como que se arrinconan y dicen, ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, ¿cuál, cuál es mi futuro a llevar en muchas situaciones ya cuando sea un adulto? Porque muchos dicen, no, es que tú no entiendes, es que tú no has probado popó, tú no has hecho lo que yo he hecho. Pero si uno no aprende y tampoco tiene ese sentido común de mirar ciertas cosas y lo que a mí me gusta, no vamos a tener como esa felicidad, ese gozo sobre ciertas cosas. Entonces, esa es mi opinión. Listo, muy bien. Igual yo creo que esta clase va muy ligada con el caso que tenemos que ver. Entonces yo creo que voy a compartir pantalla, les voy a mostrar el caso y lo leemos y tratamos de responder pues la pregunta. Aunque yo creo que ya fuimos muy encaminados a ella. Entonces déjenme un segundo, yo comparto pantalla. Listo, no sé si ahí están viendo mi pantalla, me confirman, porfa. No, no, no sé. Está No, yo cargando, no está sé. cargando. ¿Ya la ven? Listo, ahora sí. Sí, sí. Listo. Entonces, nuestro caso de estudio es de Jorge. Es un estudiante de 17 años que cursa el último año de la escuela secundaria. Siempre se ha percibido a sí mismo como una persona tímida y reservada. A pesar de obtener buenas calificaciones, siente que algo no está del todo bien en su vida. Le cuesta expresar sus ideas y sentimientos y a menudo se siente solo a pesar de tener compañeros de clase y amigos. Jorge se enfrenta a una encrucijada en su vida. Está a punto de graduarse y de tomar decisiones importantes sobre su futuro, pero se siente perdido. No está seguro de estar haciendo las cosas bien y experimenta inseguridad sobre su identidad y propósito. A pesar de sentirse solo, existe en él un deseo profundo de crecer integralmente y desarrollar todo su potencial. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué orientaciones le darían como equipo a Jorge para que avance en la construcción de su proyecto de vida? Entonces, no sé, ¿qué opina Eric? Eh, uy, no, paila. A ver. mm, pues no sé, escuchando el caso de Jorge, pues yo siento que, bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque yo siento que lo convencional en este tipo de ocasiones sería decir como, no, es que tú tienes que ir a trabajar, tienes que ir a estudiar, tienes que hacer esto, tienes que servirle a la sociedad, ¿no? Es un punto de vista muy convencional de como una generación de personas que se vino formando, pues con un proceso completamente diferente, ¿no? Como de apenas terminas el colegio, entras a la universidad, estudias y a partir de ese título tienes que trabajar el resto de tu vida, construyes tu familia, cuidas unos niños que tal vez decidas o no tener, luego mueres esperando que esos niños le sirvan a la sociedad y el ciclo se va a venir repitiendo, ¿no? Para mí eso es una mirada muy convencional. Es una mirada convencional, solo hay un camino de inicio a fin, pero la vida no es así. O sea, seamos realistas, seamos completamente realistas. Siento que esta generación, o bueno, al menos mi generación, siento que está creciendo con una mente muy abierta, demasiado abierta, diría yo. Pero siento que en parte es bueno, más allá de las cosas quizás absurdas o tontas que podamos ver en muchos medios de comunicación, en muchos medios de internet, hay cosas que me parecen bien y me parecen excelentes y me parecen súper geniales que la gente de mi generación esté creciendo con una mente tan abierta, ¿no? Porque es que nos estamos dando de cuenta que la vida no es una flecha de nazco, crezco, reproduzco y me muero. No, porque es una mirada muy convencional, o sea, eso cualquier, qué pena, pero cualquier viejito nos lo puede venir a decir. Cualquier viejito nos puede venir a decir, no, es que tú tienes que nacer, tú creces, tú estudias, le sirves a la sociedad y mueres. ¿Y mueres por qué? Sirviéndole a la sociedad. ¿Quieres ser feliz o no? Quién sabe, pero tienes que servirle a la sociedad. Para mí la vida no es así.
Y yo le quisiera decir a Jorge, no lo conozco, sé que es irreal o quizás haya un Jorge allá afuera que esté pasando por eso, no sé, pero yo quisiera decirle a ese Jorge que está completamente bien salir del bachiller, tener 16 17 años y no saber exactamente qué hacer con tu vida. Eso está completamente bien, o sea, eso está bien, no hay que satanizar eso, no hay que satanizar el hecho de que es que tengo 17 años, acabé de salir del bachillerato, ya me gradué, tengo el título, no sé qué hacer con mi vida, mis padres me van a odiar, la sociedad me va a odiar, los viejitos que me dan clase me van a odiar, ¿por qué no le voy a servir a la sociedad? Jorge, no, marica, no, no pienses eso, todos te amamos, tú eres el mejor. Yo le quiero decir personalmente a Jorge que nada, no, está bien, está completamente bien, porque es que no es el único adolescente que va a crecer con esa idea de no sé qué hacer con mi vida. De hecho, yo conozco muchos amigos, muchos compañeros que me han dicho, marica, yo no sé qué hacer con mi vida. O sea, no estoy seguro qué hacer con mi vida. Y eso está completamente bien. Somos muy jóvenes, tenemos 16 años. ¿Qué son 16 años? Y además, réstenle por ahí que 5 años en los que uno empieza a ser consciente de la vida, porque a partir del momento en el que uno nace hasta que tiene 5 años, lo único que uno piensa es en su mamá y en comer, nada más, y en portarse bien, marica, porque es que es lo básico, eso es lo básico para un niño, enseñarle cosas como la diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal, porque a mí me parece súper importante desde una pequeña edad, o sea, enseñarles qué está bien, qué está mal y qué pueden desarrollar, ¿no? Porque hay muchos seres humanos que deciden desarrollar sus habilidades y sus aptitudes de maneras completamente diferentes. Hay unos que les gusta mucho el arte, hay unos que les gusta mucho la música, los instrumentos, otros que tienen habilidades sociales increíbles, otros que cocinan demasiado bien, porque es que yo he conocido una variedad de personas que es así. No todos somos la misma persona que busca y tiene una dirección de servirle a la sociedad, porque es que todos somos completamente diferentes y eso está completamente bien. Para mí está completamente bien tener 16 años y no saber qué quieres hacer con tu vida. Claro, ya estás grande, claro, ya tienes conciencia, claro, ya sabes cómo es el mundo, porque cuando eres muy pequeño tú fantaseas demasiado y tienes sueños. Y esa es la otra parte de la respuesta que yo le quiero dar a Jorge. Sueña, marica, si tú tienes un sueño, persíguelo, levántate todos los días porque ese va a ser tu sentido de vida ahora de en adelante. Porque yo tengo sueños, mi mamá tiene sueños, mi papá tiene sueños, mis amigos tienen sueños, quizás mis futuros hijos van a tener sueños. Toda persona en la tierra sueña, sueña con algo, anhela con algo, y en el momento en el que consigue ese propósito, llena su corazón, lo llena, basta para colmarlo completamente, porque cuando uno gana en la vida, de hecho es una expresión que a mí me gusta muchísimo, a mí me gusta muchísimo decir gana en la vida, y por lo más mínimo que sea, o sea, puedo sacar un 5 en cualquier nota y yo digo, uy, marica, gané en la vida y me siento súper feliz, pero es que uno se siente súper feliz y uno se siente tan bien porque es que uno sabe lo que le costó conseguir eso y a uno le llena el corazón, es como abrazar un trofeo. Una de las fotografías que más me gustan, de hecho, de mis fotografías favoritas, es una de Michael Jordan, que fue jugador de básquetbol de la NBA, y pues aparece una fotografía en la que él está abrazando un trofeo y está llorando. Esa fotografía me parece arte, o sea, me parece muy bella, me parece que tiene un simbolismo y un significado muy bonito detrás de, porque es que cuando uno sueña y cuando uno tiene un propósito y uno busca, o sea, uno lo persigue, uno quiere salir a las calles a correr, a hacer lo que sea para con tal de conseguirlo y llenar su corazón, es que uno se siente feliz y ese es el propósito de vida, porque es que a partir de los sueños uno construye su proyecto de vida. Si uno tiene 16 años, uno no tiene en un cuaderno completamente planificado qué voy a hacer de tanto a tanto periodo de tiempo, de aquí a allá o de allá a acá. La vida tiene muchísimas vueltas y muchísimos giros, porque la vida es así, la vida no es fácil, la vida a veces es complicada, es muy compleja. Es que uno se da cuenta que la vida a uno no lo va a tratar bien, a uno lo va a tratar asqueroso algunos días, uno no va a tener siempre esa guía que tienen nuestros papás, porque es que nuestros papás, o en mi caso, o sea, mi mamá, o sea, sí tengo papá, pero mi mamá, o sea, mi mamá, yo amo a mi mamá, o sea, Dios mío, es el primer acercamiento que tengo con el amor incondicional, y yo sé que algún día ella no va a estar, o mis mascotas, o mis amigos, ¿sí me hago entender?
Hay un momento en donde la vida uno lo trata feo, pero cuando uno es consciente de que la vida no es fácil, de que es compleja, entonces uno empieza a vivirla realmente, porque es que uno elige creer que la vida no es fácil, es difícil, claro, van a haber muchísimos giros, van a haber muchísimas cosas que tú vas a tener que afrontar directamente, ¿no? Y pues nada, sueña muchísimo. Por ejemplo, de mis mayores sueños es ser el mejor, o sea, eso, por ejemplo, eso es lo que a uno lo levanta todos los días y es que uno disfruta, o sea, en ese momento uno disfruta escuchar la alarma y decir, voy a levantar porque yo quiero ser el mejor, ¿sí me hago entender? Es un cuestionamiento muy bonito, me parece algo muy bonito los sueños porque me parece o sea, hace parte de la condición humana y es algo muy humano soñar, algo muy humano soñar y querer conseguirlo. A partir de ahí es que uno va construyendo su proyecto de vida, a partir de ahí es cuando uno encuentra un sentido y a partir de ahí es cuando uno decide construir su propio concepto de felicidad, porque es que el concepto de felicidad no es universal. Cada uno lo construye, cada uno sabe cómo es feliz, qué lo hace feliz y pues nada, a partir de los sueños, a partir de consejos, a partir de charlas, hablar con gente también te ayuda a tener una dirección en tu vida y poco a poco lo vas construyendo. Al igual que, bueno, el proceso de llegar allá no va a ser completamente fácil. Lo que he venido diciendo, hay muchos giros, hay muchísimas cosas en la vida que no que no van a ser sencillas. Y saber eso es importante, porque tú te vas a decir, por ejemplo, mi mayor sueño, ¿sí? Yo quiero ir a vivir a Japón. Y para ir a vivir a Japón, entonces tengo que pasar por muchísimos procesos, si me hago entender. Entonces son muchísimas cosas. Y no es tan fácil como ahorrar dinero, aprender japonés, conseguir una casita y ya me voy a vivir allá. Claro, son cosas muy básicas que uno tiene que aprender, pero es que las cosas no son así de fáciles, van a haber muchísimas complicaciones. Quién sabe si yo me quiero ir a vivir allá con alguien, por ejemplo, cuál va a ser mi profesión, qué va a pasar con mi casita, si me voy a comunicar bien con la gente de allá, ¿sí? Son muchísimas cosas. También tu sentido de vida, y hay una cosa que me molesta muchísimo, y son las personas que satanizan una vida sencilla, una vida sin muchísimas complicaciones. Si mi sentido de vida es vender heladitos en una heladería toda mi vida, pues hagámoslo. Voy a vender heladitos en una heladería el resto de mi vida porque eso me hace feliz, porque eso me llena, porque eso es mi sentido de vida, porque no le estoy haciendo daño a nadie. Y eso es lo más importante para Jorge, ya para culminar lo que le venía diciendo. Que tu sentido de vida no se involucre con el de otros, ¿sí? Que tu sentido de vida no le haga daño a nadie, porque para mí la peor escoria del mundo es hacerle daño a un ser humano. Por eso siempre he dicho que la rebeldía de la sociedad actual es ser amable, porque uno se pone a pensar y uno dice, hay muchísima gente que es cruel, hay muchísima gente que es cruel, que es mala, que es abusiva, porque uno conoce gente que es así, porque uno ha experimentado cosas así, pero cuando uno se da cuenta que es muchísimo más rebelde, y ojo con eso, es muchísimo más rebelde ser amable con una persona que salir a grafitear las paredes, a deshacer las calles, a arrojar piedras en el Transmilenio, cuando uno entiende que es muchísimo más rebelde ser amable que ir a deshacer las calles, cuando uno se da cuenta que el mundo está mal. ¿Hasta qué punto ser rebelde significa ser amable? O sea, ser amable y respetar es lo mínimo. Entonces, pues nada, es eso. O sea, que no le hagas daño a nadie, no le hagas absolutamente daño a nadie porque es lo peor que uno puede experimentar y que uno puede hacer. Y ya vive tu vida, sueña y sé feliz porque te lo mereces. Todos merecemos ser felices. Me encantó eso. Sara, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué consejo le darías a Jorge? Bueno, lo que yo también leí del problema de Jorge es que veo que es como muy desconfiado de las personas que tiene a su alrededor, como que él también como que no expresa ni lo que siente ni lo que piensa. Es un muchacho que se guarda todo. Yo como que me siento identificada con él por muchas cosas, porque a uno le cuesta confiar hasta a uno de sus propios papás, porque obvio uno tampoco puede decir eso, que yo voy a contarle todo a mi papá, a mi mamá, eso es bueno, pero a la vez es como, no sé, yo en mi caso lo he visto así, que yo a veces confío mucho en mis papás y a veces como que cuando me regañan me ponen las cosas así en la cara y yo no, como que ya no. Pero volviendo al tema de Jorge, es que es eso, de que
entre más se reserva, no se está conociendo ni él mismo, no se está ni lo que yo decía antes, él no se está como dándose cuenta que él mismo se está ahogando en su propia miseria. O sea, él mismo se está haciendo autodaño porque es un niño muy reservado, puede tener amigos, sí, puede tener, pero si él no tiene como esa jerga de decir, no, mira, me pasa esto, esto y esto, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Si uno no tiene como esa ayuda hacia él de aconsejar, de guiarlo, de decir, sí, mira, yo puedo decir, mira, tú tienes esto y esto, o él mismo puede agarrar un cuaderno o cualquier cosa y él pensar, decir, mira, soy Jorge, ¿qué me gusta? ¿Qué deseo en la vida? Como decía mi compañero, él tiene también sus metas de irse a otro país como cualquier otra persona, porque yo también quisiera vivir en otro país, quisiera hablar muchos idiomas, y eso va a cada uno costándole a uno diciendo, mira, esta es la factura, esta es la factura que tú haces. Entonces, ahí yo vengo a contar un punto clave que lo que decía mi mamá hacia mí sobre estos temas es que, digamos, si ya a mí no me gusta la matemática o no me gusta tal cosa, haga lo que usted le haga feliz y que usted vea los frutos de eso, lo que le hace feliz. O sea, si usted quiere tener una panadería, espero que usted sea la más feliz, que esa panadería tenga miles de cosas y porque usted le gusta. Esa es una opinión que yo tengo y lo que mi mamá me dice todos los días, porque la verdad no es fácil como guiarse en su propio rumbo y decir qué hago, salir del colegio, ahora qué, ahora me toca trabajar una hoja de vida y dele, trabaje. Y no faltan las personas, como decía mi compañero, que las personas son una porquería. No falta que digan, no, es que usted no sirve para nada, vaya para allá. O sea, no sirve. Entonces uno como joven, también como Jorge, es de eso de que a él le falta mucho que se guíe él mismo y que lo guíen, porque tampoco es fácil, tampoco por mi persona no es fácil uno guiarse, uno también conocerse a uno mismo, porque uno dice, no, sí, yo conozco, yo soy así, 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 pero uno después como que está después, ¿no? Y ahora que uno queda como, ¿qué hago? Entonces, esto es como una enseñanza también para cada uno de nosotros de pensar y decir, ¿qué estoy haciendo? Y también, como decía ahí en el problema, es que Jorge es como un muchacho muy, como que es, o sea, tiene muchas bases así como, o sea, se le puede acercar a una persona y una vez, ¡pum! Un, un alejamiento de 2 metros, 3 metros, porque él tampoco es como decir sus problemas, comunicarlos, y eso es lo que lleva también en muchas ocasiones el suicidio, que eso también lo hablamos al principio, que después de que una persona esté ya al borde de la copa, ya quiere estallar, quiere decir, pero cuando ya es tarde, pues es complicado. Donde mi consejo para él es que, que sí, que sea feliz, pero que busque su paz mental él mismo, que no porque lo dicen las otras personas que lo hagan, sino por él mismo, que diga, yo hago esto por mi paz mental, tampoco me estoy matando en estudios porque me obligaron a ser un abogado, un ejemplo, o porque me obligaron a ser médico. Y estoy aquí siendo un profesional frustrado que no tiene ni trabajo, no tiene absolutamente nada. Entonces mi consejo es para él que, o sea, él tenga como ese encuentro con él mismo y se diga a sí mismo, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Por qué soy así o por qué soy así? ¿O porque soy muy antisocial? ¿O porque me cuesta hablar con las personas? ¿O porque me cuesta mucho socializar? Un ejemplo, porque pues a muchos también le cuesta socializar cuando uno llega a un lugar nuevo.
Entonces ese es como ese encuentro hacia él, como que no, mira, estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Me falta mejorar en en ciertas cosas, como, como cambiar ciertos aspectos y ya. Eso es lo que yo tengo que decir. Listo, pues yo creo que, o sea, el consejo, o sea, es que el caso en sí es muy cercano a nosotros. O sea, los tres somos jóvenes, primer semestre de nuestra carrera, y yo siento que el primer consejo que le daría a Jorge es quítate las etiquetas que te han puesto. O sea, normalmente todo nuestro transcurso, nuestra adolescencia, nuestra niñez nos han puesto etiquetas como no, es que tú eres tímido, es que tú no sabes hablar, es que tú eres malo para las matemáticas. Y yo siento que muchas veces esas etiquetas se nos meten tanto en la cabeza que no vemos que tal vez sí tengamos potencial en ellas y simplemente las olvidamos. Entonces, yo creo que como jóvenes siempre debemos quitar esas etiquetas de no eres bueno en esto, no eres bueno en esto, sino al contrario, dar un paso y dar un salto de fe a decir, bueno, tal vez sí soy bueno en esto, voy a intentarlo. Si después ya te dices como, no, sí, soy terriblemente malo en esto, tú dices, no, pues ya, por este camino no es. Pero la cosa es que siempre debes dar un salto de fe y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Eric, de que tú sales del colegio y está bien no saber qué hacer. O sea, tú nunca vas a encontrar, o sea, tú nunca vas a saber qué hacer con tu vida, sino vas a vivir tu vida tratando de encontrar ese sentido. Tú siempre día a día vas a estar luchando con qué voy a hacer, qué quiero hacer. Y en eso también están los sueños que decía Eric. Entonces, la verdad, me gustó mucho eso, de que es atreverse a soñar. O sea, obviamente estamos en una sociedad en la que siempre estamos regidos en las etiquetas de que, que tú tienes que salir, tú tienes que ser alguien en la vida, tú tienes que tener esto, lo otro, pero no todas las personas, sino todos los jóvenes se sienten llenos con esas cosas. Entonces yo siento que primero es eso, quita tus etiquetas y simplemente explora tus sueños y explora el mundo que tú tienes adelante. Mira cuáles son los factores que tú tienes para poder lograrlo, cuáles son tus dones para poder desarrollar lo que tú quieras hacer. Y esa vez simplemente, está bien si tú te quieres quedar un día y simplemente decir, bueno, no sé qué hacer hoy, qué quiero hacer mañana, o bueno, no sé qué estudiar. Me voy a tomar un tiempo haciendo cursos, a ver en qué soy buena, haciendo, no sé, cursos de música, cursos de, no sé, de lo que sea, o sea, de inglés, cursos de diseño gráfico, cursos de artes, o sea, haciendo las cosas y dando ese salto de fe hacia probar nuevas cosas, es que tú vas a encontrar el propósito o tal vez tu don para cumplir tu propósito. Entonces yo creo que ese sería el mejor consejo que le daría. Encuentra tu propósito día a día. O sea, tu propósito no lo vas a subir mañana me amanezco sabiendo qué voy a hacer con toda mi vida, sino al contrario, entiende que tú vas a construirlo día a día. No va a ser de hoy para mañana, sino un crecimiento progresivo. Y también que tiene que tener cuidado con el círculo que se rodea, porque sin darnos cuenta ese círculo también nos da etiquetas, como, ay no, pero es que yo no creo que eso sea bueno para ti, es que, y tal vez sí tengan razón, tal vez no es bueno para mí, pero hasta que yo no me dé cuenta de las cosas en las que soy buena, de las experiencias en las que voy a vivir, pues yo no sabría qué hacer. Entonces yo creo que esos serían mis tres consejos para él. Entonces, pues yo creo que ese sería nuestro caso. Muchas gracias por poner atención. Voy a finalizar ahora la grabación y quedamos ready para enviar la tarea. Y listo, ya.